Hola, primero que todo, felicitaciones. Acabas de adquirir una plantilla que, con un poquito de disciplina, puede ayudarte a dejar de hacer la pregunta favorita de muchos emprendedores. ¿Y la plata dónde quedó? Porque seamos sinceros, vendes, compras, pagas publicidad, pagas proveedores, entra dinero, sale dinero. Y de un momento a otro, ¡pum!, la cuenta está casi vacía. Entonces empieza la auditoría mental. Un momento, pero si este mes vendí bastante, si alguna vez te ha pasado eso, tranquilo. Nos pasa a muchísimos emprendedores y precisamente por eso nació esta plantilla. No fue creada para convertirte en contador, ni para llenarte de fórmulas complicadas. Fue diseñada para que puedas entender, de una forma simple y visual, qué está pasando con el dinero de tu negocio. Aquí vas a poder registrar tus movimientos, organizar tus categorías, revisar tus cuentas y analizar tus resultados. Todo desde un solo lugar. Y no te preocupes si es la primera vez que utilizas una plantilla como esta. En este video voy a acompañarte paso a paso. Te mostraré cómo funciona cada sección y cómo debes llenarla correctamente. Y te prometo algo. Cuando terminemos, te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil de usar de lo que parece. Así que abre tu Google Sheets, ponte cómodo, sírvete un cafecito o una gaseosa. Y ahora sí, comencemos. Como podemos ver, esta plantilla está organizada dentro de una sola hoja de trabajo. La idea es que puedas encontrar toda la información en un mismo lugar, sin necesidad de estar cambiando entre diferentes pestañas cada vez que quieras revisar las finanzas de tu negocio. Esta hoja está dividida en tres secciones principales: control, análisis y movimientos. Cada una cumple una función diferente, pero todas trabajan en conjunto para darte una visión mucho más clara del estado financiero de tu negocio. Ahora quiero que prestes mucha atención a la sección de movimientos, porque sin duda esta es la parte más importante de toda la plantilla. Aquí será donde registrarás cada entrada y cada salida de dinero, sin importar si es un gasto pequeño o una venta muy grande. Es muy importante que registres cada movimiento con responsabilidad y disciplina, porque toda la información que ves en las demás tablas depende directamente de lo que registres aquí. En otras palabras, esta tabla alimenta automáticamente el resto de la plantilla. Por ejemplo, las categorías específicas, el resumen de categorías y también el reporte de movimientos. Todo se actualizará de forma automática a medida que vayas registrando tu información. En el reporte podrás visualizar cuánto dinero ingresó cada mes, cuánto dinero salió, y además tendrás una gráfica que te mostrará de una manera mucho más visual cómo se está comportando tu negocio con el paso del tiempo. Por eso quiero que recuerdes algo muy importante. Si mantienes esta tabla actualizada, la plantilla hará prácticamente todo el análisis por ti. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la práctica. Vamos a registrar nuestro primer movimiento para que veas cómo funciona la plantilla y cuál es la forma correcta de llenarla. Empezamos con la fecha. En este caso vamos a colocar el 18 de julio. Después seleccionamos el mes correspondiente. En este ejemplo, julio. Ahora elegimos el tipo de movimiento. Recuerda que aquí simplemente debes indicar si el movimiento fue una entrada de dinero o una salida. Después continuamos con la categoría. Y aquí quiero detenerme un momento para explicarte algo muy importante. Las categorías son completamente editables, es decir, puedes adaptarlas al tipo de negocio que tengas. Al final, las categorías funcionan como una etiqueta que le colocamos a cada movimiento para identificar fácilmente de qué se trató ese ingreso o ese gasto. Si necesitas modificarlas, simplemente haz clic en el icono del lapicito que aparece aquí. Al abrirlo podrás cambiar el nombre de cada categoría por las que realmente utilices en tu negocio. La plantilla está diseñada para que puedas personalizarla de una forma muy sencilla. Eso sí, hay una recomendación que quiero darte. Si cambias el nombre de alguna categoría en esta lista, también debes cambiar ese mismo nombre en la tabla de categorías específicas, que está en la parte superior de la plantilla. De esa manera, las fórmulas seguirán funcionando correctamente y toda la información se organizará de forma automática sin generar errores. Ahora sí, continuemos con el ejemplo. Voy a seleccionar la categoría inversión. Después encontramos el campo de observación. Y aunque este campo no es obligatorio, sí te recomiendo llenarlo siempre, especialmente si varias personas registran los movimientos de tu negocio. Una observación corta te permitirá entender rápidamente qué fue ese ingreso o ese gasto cuando revises la información días, semanas o incluso meses después. Con una pequeña descripción será mucho más fácil recordar el motivo de cada movimiento. Ahora escribimos esa observación. Y por último, ingresamos el monto correspondiente al movimiento que acabamos de registrar. Y listo. Con eso ya habrás registrado correctamente tu primer movimiento dentro de la plantilla. Ahora continuemos con la tabla de categorías específicas.
Esta tabla tiene una función muy importante porque aquí podrás analizar mes a mes cuánto dinero se está moviendo en cada una de las categorías de tu negocio. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Supongamos que Shopify tiene una suscripción mensual de 100,000 pesos. Entonces, en mayo registramos un gasto de 100,000 pesos, en junio otros 100,000 pesos, pero en julio el gasto aparece por 200,000 pesos. Y aquí es donde esta tabla comienza a tomar muchísimo valor, porque con solo verla inmediatamente podemos preguntarnos, ¿qué pasó en julio? ¿Por qué normalmente se pagan 100,000 pesos y este mes aparecen 200,000? Tal vez se pagó la suscripción 2 veces, tal vez hubo un cobro adicional o simplemente se registró un movimiento que debemos revisar. Sea cual sea el motivo, la tabla nos permite detectar ese tipo de comportamientos rápidamente para que podamos investigar qué ocurrió y tomar mejores decisiones. Al final, ese es el objetivo de esta sección. No solamente registrar información, sino ayudarte a identificar cambios, errores o gastos inusuales antes de que pasen desapercibidos. Ahora, entonces hay algo muy importante que quiero mencionarte. Las categorías que aparecen en esta tabla son exactamente las mismas que utilizamos en la tabla de movimientos. Por eso, si decides cambiar el nombre de alguna categoría, recuerda hacer ese mismo cambio aquí. De esa manera las fórmulas seguirán funcionando correctamente y toda la información continuará organizándose de forma automática. Ahora pasemos a la tabla de resumen de categorías. Como su nombre lo indica, esta tabla reúne toda la información anterior, pero de una forma mucho más resumida. Aquí ya no analizamos cada categoría por separado, sino grupos completos de gastos e ingresos. Antes de continuar, quiero mostrarte cómo está organizada. Las columnas que aparecen en rojo corresponden a los gastos del negocio, mientras que las columnas que aparecen en verde corresponden a las entradas de dinero. Esta división hace mucho más fácil identificar hacia dónde se está moviendo el dinero de tu empresa. Por ejemplo, en la categoría de publicidad, la plantilla suma automáticamente todos los gastos relacionados con publicidad, como las recargas de TikTok Ads y Facebook Ads. De esa manera, ya no tendrás que revisar cada movimiento uno por uno. Simplemente podrás ver cuánto dinero invertiste en publicidad durante cada mes. Lo mismo ocurre con los gastos operativos. Aquí se agrupan todos aquellos gastos relacionados con el funcionamiento diario del negocio. También encontrarás la categoría de préstamos y asuntos personales. Esta sección es muy útil cuando en algún momento utilizas dinero del negocio para un gasto personal o cuando haces un movimiento personal que quieres mantener separado de las finanzas de la empresa. Así podrás diferenciar claramente qué dinero pertenece al negocio y qué dinero corresponde a gastos personales. Después encontramos la categoría de nómina y esta es una de las más importantes porque te permitirá conocer exactamente cuánto dinero estás invirtiendo en tu equipo de trabajo y en el funcionamiento de tu operación. Continuando con las entradas, encontramos la categoría de inversión. Aquí registrarás todo el dinero que tú mismo aportes al negocio para ayudarlo a crecer o para darle liquidez cuando sea necesario. Es decir, no es dinero generado por las ventas, es dinero que tú decides inyectarle al negocio. Después encontramos las entradas del negocio. Aquí sí se reflejará únicamente el dinero que realmente produjo tu operación, es decir, las ventas, los ingresos y todo lo que el negocio generó por sí solo. Finalmente, tenemos la rentabilidad. Y esta será una de las cifras más importantes para ti, porque te permitirá visualizar cuánto dinero realmente le está quedando al negocio después de todos los movimientos registrados. En otras palabras, es un indicador que te ayudará a entender si tu operación está creciendo de forma saludable y si el negocio realmente está siendo rentable. Ahora continuemos con la tabla de reporte de movimientos. Esta tabla nos permite tener una visión mucho más general de cómo se está comportando nuestro negocio. Aquí podrás visualizar mes a mes cuánto dinero entró y cuánto dinero salió de tu operación. De esta manera podrás identificar fácilmente si tus ingresos están creciendo, si tus gastos están aumentando o si hay algún cambio que debas revisar. Además, en la parte superior encontrarás una gráfica que mostrará de una forma muy visual el comportamiento de tu negocio a lo largo del tiempo. Con solo verla podrás identificar rápidamente cómo ha sido el movimiento de tus finanzas en cada periodo, sin necesidad de revisar movimiento por movimiento. Y por último, en la parte inferior
encontrarás el total disponible. Este valor representa el dinero que realmente tienes disponible en ese momento, calculado automáticamente con base en todos los movimientos que has registrado dentro de la plantilla. Por eso es tan importante registrar cada ingreso y cada salida correctamente. Porque mientras más actualizada esté la tabla de movimientos, más precisos serán todos los análisis y reportes que la plantilla generará automáticamente. Ojo, muy importante, las tablas de categorías específicas, resumen de categorías y reporte de movimientos no se llenan manualmente. Estas tablas se actualizan automáticamente con la información que registres en la tabla de movimientos. Lo único que puedes modificar es el nombre de las categorías para adaptarlas al tipo de negocio que manejes. De resto, no debes escribir ni modificar información en estas tablas, ya que todas las fórmulas y los resultados se generan de forma automática. Y para finalizar, vamos a hablar de las tablas de control. Empecemos con la tabla de saldo de cuentas. Aquí es donde vas a registrar cuánto dinero tienes realmente en cada una de tus cuentas. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos Dropi, Nequi y Banco, pero eso no significa que tú debas manejar exactamente las mismas. Si utilizas Bancolombia, Davivienda, Daviplata, Nu o cualquier otra cuenta o billetera digital, simplemente puedes agregarla a esta tabla. La idea es que aquí tengas registradas todas las cuentas donde realmente guardas dinero de tu negocio. También quiero recomendarte algo muy importante. Cada vez que hagas un corte de cuentas, registra la fecha correspondiente. De esa manera irás creando un historial y podrás comparar cómo han evolucionado los saldos de tu negocio con el paso del tiempo. En nuestro caso aparece Dropi porque es la plataforma donde recibimos el dinero de nuestras ventas. Si tú también manejas dropshipping, mi recomendación es que esa cuenta normalmente permanezca en cero o con un saldo muy pequeño. Así evitarás dejar dinero acumulado allí y tendrás un mejor control de tu flujo de caja. Ahora bien, aquí abajo encontrarás el total de activos. Este valor representa la suma de todo el dinero que tienes en todas tus cuentas. Y aquí es donde realmente ocurre uno de los controles más importantes de toda la plantilla. El total de activos siempre debe coincidir con el total disponible que aparece en el reporte. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que la plantilla calcula y otra muy diferente es el dinero que realmente tienes en tus cuentas. Veamos un ejemplo. Supongamos que al revisar tus cuentas encuentras 1.000.000 de pesos en X y 1.000.000 de pesos en el banco. En total, tienes 2.000.000 de pesos, pero bajas al reporte y el total disponible muestra solamente 1.900.000. Eso significa que existe una diferencia de 100.000 pesos. En ese momento, lo primero que debes hacer es revisar tus movimientos para verificar si olvidaste registrar algún ingreso o algún gasto. Si después de revisar todo, la diferencia continúa, nosotros utilizamos un ajuste de cuentas para que la plantilla vuelva a coincidir con la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Creamos un nuevo movimiento con la fecha del día. Seleccionamos el mes correspondiente y elegimos si esa diferencia fue una entrada o una salida. Después, en la categoría, seleccionamos saldo a favor o la categoría que hayas creado para este tipo de ajustes. En la observación escribimos diferencia de cuentas y finalmente registramos el valor de la diferencia. En este ejemplo, los 100.000 pesos, al hacerlo, verás que el total disponible vuelve a coincidir con el dinero que realmente tienes en tus cuentas. Y eso es precisamente lo que buscamos, que la plantilla refleje siempre la realidad de tus finanzas. Ahora quiero compartirte un consejo personal que a nosotros nos ha funcionado muchísimo. Cada vez que hacemos un corte de cuentas, insertamos una línea más gruesa debajo del último movimiento registrado. Esto nos permite identificar rápidamente dónde terminó un periodo y dónde comenzó el siguiente. Además, al lado escribimos último corte. Es un detalle muy sencillo, pero cuando pasan los meses, hace muchísimo más fácil encontrar cada cierre de cuentas. Y si quieres mantener la plantilla mucho más limpia, también puedes ocultar las filas de los cortes anteriores. Simplemente seleccionas las filas, das clic derecho y eliges ocultar filas. La información seguirá guardada, pero tendrás una vista mucho más organizada para trabajar en el día a día. Finalmente, cada vez que realices un nuevo corte, solo debes insertar una fila debajo de la última fecha registrada. Colocas la fecha del nuevo corte, actualizas los saldos de cada una de tus cuentas y la plantilla seguirá conservando todo tu historial financiero. Y ahora sí, con esto terminamos la tabla de saldo de cuentas. En la siguiente sección veremos la tabla de corte, que complementa este proceso
y te ayudará a llevar un control todavía más preciso de tus finanzas. Personalmente, esa es una de mis tablas favoritas. ¿Por qué? Porque fue una herramienta que añadimos para responder una pregunta muy sencilla, pero muy importante. ¿Cómo va realmente mi negocio? La plantilla ya nos muestra en qué se está gastando el dinero, cuánto está entrando, cuáles son nuestros movimientos y cómo se comportan nuestras finanzas. Pero muchas veces eso no es suficiente, porque al final del día, lo que realmente queremos saber es cuánto dinero está generando nuestro negocio por sí solo. Y precisamente para eso sirve esta tabla. Aquí vamos a realizar cortes periódicos para analizar únicamente la operación del negocio. Empezamos definiendo el periodo que vamos a analizar, es decir, desde qué fecha y hasta qué fecha. Por ejemplo, del 19 de julio al 19 de agosto, aunque no siempre tiene que ser exactamente un mes. Puede ser un corte mensual, bimensual, trimestral o simplemente cuando tú decidas analizar tu operación. Lo importante es definir claramente el periodo que vas a revisar. Ahora, ¿cómo obtenemos esta información? Muy sencillo. Nos dirigimos nuevamente a la tabla de movimientos y utilizaremos los filtros para mostrar únicamente la información que realmente necesitamos. Lo primero que te recomiendo es filtrar únicamente los meses que hacen parte del periodo que vas a analizar. Por ejemplo, julio y agosto, o julio, agosto y septiembre, dependiendo del corte que estés realizando. Después, vamos a filtrar las categorías y aquí quiero darte una recomendación muy importante. Para este análisis, no debemos incluir las categorías que no hacen parte de la operación normal del negocio. Por ejemplo, la categoría de inversión. ¿Por qué? Porque la inversión corresponde al dinero que tú le inyectas al negocio y ese dinero no representa una ganancia generada por la operación. Lo mismo ocurre con los gastos personales o cualquier otra categoría que no pertenezca directamente al funcionamiento del negocio. La idea es analizar únicamente los ingresos y gastos propios de la operación, porque solamente así podremos conocer la rentabilidad real. Una vez tengas listo el filtro, ahora sí comenzamos a llenar la tabla. Primero, filtramos únicamente las entradas. Seleccionamos todos los movimientos que correspondan al periodo que estamos analizando. Y en la parte inferior de Google Sheets encontraremos la opción suma. Ese será el valor total de las entradas durante ese periodo. Ese número lo registramos en la casilla de entradas. Después repetimos exactamente el mismo proceso, pero ahora con las salidas. Filtramos únicamente las salidas. Seleccionamos todos los movimientos del mismo periodo. Revisamos el valor de la suma y lo registramos en la casilla de salidas. Después encontramos la casilla de nómina. Aquí simplemente registraremos el total de los pagos realizados a nuestro equipo de trabajo durante ese mismo periodo y finalmente obtendremos el saldo final. Este valor representa el dinero que realmente quedó disponible después de cubrir todos los gastos propios de la operación. Y quiero aclararte algo muy importante. Es completamente normal que este saldo sea diferente al que ves en otras tablas de la plantilla. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando únicamente la rentabilidad del negocio. Es decir, estamos dejando por fuera inversiones personales, movimientos extraordinarios y cualquier otro valor que pueda alterar el resultado real de la operación. En otras palabras, esta tabla te permite responder una de las preguntas más importantes de cualquier emprendedor. ¿Mi negocio realmente está dejando ganancias o simplemente está moviendo dinero? Y créeme, cuando empieces a utilizar este control de manera constante, vas a tomar decisiones mucho más inteligentes, porque dejarás de basarte en suposiciones y comenzarás a tomar decisiones respaldadas por los números reales de tu negocio. Quiero darte una última recomendación. Cada vez que realices un nuevo corte, recuerda agregar una nueva fila, tanto en la tabla de saldo de cuentas como en la tabla de corte. De esa manera irás construyendo un historial de tu negocio. Y con el paso del tiempo podrás comparar cómo han evolucionado tus resultados, cómo ha crecido tu operación y cómo han mejorado tus finanzas en cada nuevo periodo. Créeme, con el tiempo ese historial se convierte en una herramienta muy valiosa para tomar mejores decisiones. Y ahora sí, hemos llegado al final. Quiero agradecerte de verdad por confiar en nuestro trabajo. Esta plantilla fue creada con muchísimo cariño, pero sobre todo pensando en resolver un problema que nosotros mismos vivimos durante mucho tiempo. En lo personal, puedo decirte que esta plantilla cambió por completo la forma en la que manejo mi negocio. Antes sentía que el dinero simplemente entraba y salía, pero nunca tenía una claridad real de cómo iba mi operación. Hoy es completamente diferente. Tengo tranquilidad
Sé exactamente qué está pasando con mis finanzas y puedo tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones. Mi deseo es que esta plantilla también pueda ayudarte a ti, que la aproveches al máximo, que la conviertas en un hábito y que con el tiempo puedas mirar hacia atrás y ver todo el crecimiento que has logrado. Muchísimas gracias nuevamente por tu confianza. Te deseo muchos éxitos en tu negocio y espero que esta herramienta te acompañe durante mucho tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.